Compañeros, muy buenos días. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas reciban un fraternal saludo. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, hemos mantenido una resistencia hace 2 años, 6 meses, pero esta lucha inició hace 97 años, compañeros. También en el caso del ESME, una huelga en 1916 con el gobierno de Venustiano Carranza, y en esa época, por esa osadía, todo el comité central del sindicato fueron presos. Estuvieron ahí. Nuestro dirigente Ernesto Velasco duró 2 años en la cárcel. Al final, la lucha de los trabajadores del ESME, con la solidaridad de otros sindicatos, lograron ganar la huelga de 1916. 2 años después, Ernesto Velasco salió de la cárcel. Otra huelga emblemática fue la del ESME en 1936, para poder alcanzar el reconocimiento pleno del contrato colectivo de trabajo con sus prestaciones, el reconocimiento al sindicato como una de las partes en la negociación, y también se alcanzan las propias materia de trabajo que no existía, y el derecho a la jubilación como un derecho a los trabajadores y una obligación del patrón, que en ese momento era un patrón extranjero. Hoy, en nuestro país, la legalidad y el Estado de Derecho se ha perdido. Los trabajadores estamos en una encrucijada ante la alianza perversa de gobiernos como el de Felipe Calderón, como sicarios del trabajo como Javier Lozano, y la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros que ganan más de $1 millón al año, bonos, hoy están subordinados a los intereses del capital. Hoy quien les paga es Germán Larrea, todos los intereses económicos, y además de saquear el erario público. Es criminal que le hayan aceptado la Corte en el caso del ESME un decreto ilegal para extinguir a un organismo público descentralizado que es Luz y Fuerza del Centro. Aquí los ministros dijeron que era legal, que con un acto administrativo se puede extinguir un organismo que es estratégico, considerado por la Constitución, el artículo 25, 27 y 28. Y con un acto administrativo pretenden acabar con un contrato colectivo de trabajo y con un sindicato democrático e independiente. Hemos dado la lucha, hemos demostrado de toda la ilegalidad. Imagínense que Calderón, el diagnóstico que dijo que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés público y la economía nacional, lo derivó todo del contrato colectivo de trabajo. Pero ese diagnóstico lo mandó reservar por 12 años. Dice, de aquí a 12 años nos íbamos a enterar los mexicanos las verdaderas razones de extinguir a Luz y Fuerza. Dimos la pelea a través del IFAI, ya logramos que se desclasificaran esos documentos reservados por 12 años, por lo cual Calderón es un mentiroso. Calderón le ha mentido a la sociedad, pero tiene de cómplices a los ministros de la Corte. Yo discrepo de algunos que dicen que en el marco legal, cuando fallan los abogados, ya no hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer, compañeros. Mantener la unidad firme en los sindicatos de los trabajadores, impulsar la lucha social por hacer que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Imagínense que esa democracia fue producto del movimiento de la Revolución Mexicana, que dejó más de 1 millón de muertos en México. Para que estos sicarios otra vez acaben con la legalidad y el Estado de Derecho, no lo podemos permitir. Hay una coyuntura político-electoral. El tema es político. Hay 2 partidos que impulsan el mismo proyecto. Es el PRI y el PAN, camaradas. Ahí está la reforma laboral, que busca acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora.
En nuestras manos está la decisión de impulsar en todo el país para que los trabajadores convoquemos al pueblo de México y le demos ese voto de castigo al PRI y al PAN, que son los traidores de la patria. Son los que buscan llegar otra vez al poder para acabar con Pemex, con el sector eléctrico, la reforma laboral, continuar con las privatizaciones en el país e imponer un estado de excepción en México con la Fuerza Armada y Militar en toda la nación. Por eso, compañeros mineros, los próximos días he platicado con el licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Coincidimos en un plan estratégico de acción que nos permita salir juntos, todos los sindicatos, mineros y electricistas, que forjamos el Estado de Derecho para establecer en la Constitución los derechos irrenunciables de los trabajadores. Hoy nos volvemos a encontrar en esa rueda en el futuro y estamos aquí asumiendo la responsabilidad, porque estoy seguro que estos vendepatrias se van a alargar y mineros y electricistas vamos a trascender en la historia de nuestro país. Muchas gracias, camaradas. Camaradas sindicalistas, trabajadores y trabajadoras de México, celebramos desde el Sindicato de Telefonistas el espacio y el acierto de este foro de discusión, de análisis, y en este espacio público y abierto, en este emblemático zócalo de la Ciudad de México. Realmente es un acierto que hay que celebrar por parte de los compañeros convocantes a este foro. Es importantísimo tener el espacio y la oportunidad para dirigirnos a ustedes a nombre del compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas, quien les envía un caluroso saludo y disculpa su ausencia por su labor legislativa. Pero tengan la certeza de que su compromiso y su respaldo a esta lucha no tiene lugar a dudas, y los telefonistas estaremos presentes en todas las acciones que tengamos que desarrollar, dando seguimiento a esta amenaza y desgraciadamente desde esta instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que considerar quien no recuerda la historia o no conoce la historia, la vuelve a repetir en términos de los errores que esto ha generado. Realmente dejar de lado las luchas de Cananea y de Río Blanco, que dieron origen a este precepto de derecho fundamental en términos de derecho humano y de derecho laboral, como es el derecho a huelga, realmente es estar fuera del contexto de la historia y del significado de las luchas en México. Olvidar que esos movimientos fueron el precedente a la Revolución Mexicana es realmente estar en un contexto fuera de todo lugar. Y refiero a estos términos porque esperamos que por elemental sentido de conocimiento y el elemental sentido de congruencia social por parte de los ministros de la Suprema Corte tienen que ser tomados en cuenta. Todos debemos considerar que el derecho de huelga se establece como un pacto social para dirimir los conflictos de los desequilibrios de la producción y las aspiraciones legítimas de los trabajadores en un marco de ley y en un marco de paz social. Ese es el sentido que debemos tener en el derecho de huelga, un espacio de resolución de conflicto con paz social. No hay duda que el origen que le dio a esta legislación, al derecho de huelga, fue precisamente no estar en conflictos de carácter social como los vivimos en el precedente de la revolución y en la revolución misma. Y realmente resulta tentatorio contra los más elementales derechos, contra el más elemental sentido común, pretender violentar
principio de derecho en esta instancia de la Suprema Corte, que solamente van a dar cabida a estallidos sociales y en los que seguramente ninguno de los que estamos aquí estamos apostando a eso. No hay duda que la acción del gobierno actual contra los sindicatos progresistas ha sido de una persecución permanente y de la búsqueda de vericuetos legales para estar agrediendo a los trabajadores y a sus dirigencias. Mis compañeros mineros, mis compañeros electricistas, nuestros compañeros de Mexicana son solo una muestra de las constantes agresiones, pero no hay que perder de vista todos los intentos y los movimientos de huelga han sido realmente agredidos y han buscado todos los vericuetos legales para acallar estas expresiones de legítimo derecho y sobre todo de la demanda más elemental de mejores condiciones de vida y de trabajo. Eso es lo único que nos mueve. Realmente se equivocan los ministros al suponer que a los trabajadores nos interesa como deporte nacional el estallamiento de huelgas. Sabemos todos que es el único recurso que nos queda para poder acceder a mejores condiciones de vida y de trabajo. Y llegamos a él porque no nos dejan otro camino. Llegamos a él porque en este modelo neoliberal lo único que el gobierno ha privilegiado es el lucro y las ganancias desmedidas contra los derechos laborales. Eso es lo que nos lleva a la defensa de estos derechos fundamentales. El trabajo que desde el Sindicato de Telefonistas, desde la Unión Nacional de Trabajadores, hemos estado emprendiendo, siempre está en la línea de la defensa de los derechos elementales. Nuestra participación en el Frente Amplio contra el decreto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es muestra de una tarea en la que estamos inmersos, a través de recursos legales, como son recursos de amparo contra esta medida también atentatoria a los derechos de huelga. La propuesta de reforma laboral que se ha presentado por nuestro compañero Hernández Juárez desde el espacio y de la fracción del PRD para contrarrestar la propuesta tentatoria contra derechos laborales y derechos de huelga propuesta por el PRI y el PAN es también un espacio de trabajo real. La campaña que estamos participando contra los contratos colectivos de protección son tareas fundamentales de la agenda sindical en la que tenemos que estar inmersos, porque son estos medios los que han dado el espacio para torcer la ley y buscar vulnerar los derechos elementales. Y obviamente la lucha organizada por involucrar a cada vez más trabajadores en espacios de organización sindical para poder garantizar lo que atinadamente nuestros ponentes señalan, la vinculación que tiene que existir entre la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y en consecuencia el instrumento de la huelga como una posibilidad de alcanzar mejores derechos colectivos, es un trabajo que tenemos que intensificar. Y obviamente la posibilidad del ejercicio real del derecho a huelga, como lo hemos tenido con nuestros trabajadores de Tech Marketing, una sección del Sindicato de Telefonistas que recientemente tuvo que llegar al estallamiento de huelga, son muestra de estos recursos que, insisto, son el único camino que nos dejan para poder apelar a estos derechos. Consideramos fundamental, y este es el llamado que hago a todos mis compañeros de las organizaciones sindicales que hoy nos acompañan, para respaldar a este intento de la Suprema Corte de Justicia, para que no permitamos por ningún motivo que se transgreda este derecho fundamental. Nuestro respaldo a los compañeros mineros, nuestro respaldo a los compañeros electricistas y a los demás sindicatos como Mexicana de Aviación
está en todos los sentidos puesto en la mesa y para responder en el talante y en la acción que ustedes nos determinan. Ese es nuestro compromiso y queremos respaldar esta acción. El trabajo coordinado que hemos mantenido con el compañero Napoleón, con el compañero Martín Esparza, con el capitán y obviamente con los demás dirigentes de los sindicatos que se han visto envueltos en estas agresiones es patente y reiteramos nuestro respaldo. Ese es el compromiso y en ese sentido queremos dejar clara nuestra posición a todo el trabajo que estamos haciendo coordinados con todos ustedes. La oportunidad y el espacio de nuestros ponentes y el dominio técnico jurídico realmente es un aporte que tenemos que valorar. Nuestro reconocimiento a este foro, nuestro respaldo a las acciones y vamos a seguir trabajando en esta dirección. Compañeros, no aflojemos la lucha. ¡Que viva el sindicato minero! ¡Viva! ¡Que viva la lucha organizada de los trabajadores! ¡Viva! ¡Que viva México, compañeros! ¡Viva! Gracias. Reciban un saludo de todas las familias de Parras de la Fuente y Coahuila, el cual estamos sufriendo actualmente un problema muy difícil con la empresa, ya que tenemos 9 meses de huelga. Una huelga que iniciamos por defender nuestros derechos laborales. Actualmente en nuestra ciudad no tenemos muchas empresas, son 3, pero todos los compañeros estamos dispuestos a resistir el tiempo que sea necesario para lograr que se siga respetando nuestro contrato colectivo de trabajo y nuestra fuente de trabajo. Adelante, compañeros, hay que seguir en la lucha. Compañeras y compañeros, quiero primeramente comentar con ustedes de que en la memoria histórica del sindicalismo, de la lucha de los trabajadores en nuestro país, la Alianza de Tranviarios de México ha sido protagonista en varias luchas, no únicamente para beneficio de los trabajadores, sino para beneficio de organizaciones sociales y de la sociedad misma de nuestro país. En el siglo XX, donde verdaderamente hay una gran lucha de la clase social de los trabajadores, la Alianza de Tranviarios de México, con la unión del Sindicato Mexicano de Electricistas, de telefonistas y de otras organizaciones, fuimos organizaciones claves para la elaboración de la Constitución de 1917, en donde con mucha claridad se marca el artículo 123, en donde está incluida la huelga como un derecho humano para los trabajadores, para defender sus causas, para defender sus derechos. Es por ello que este evento, el día de hoy, convoca las 3 organizaciones importantísimas, que es el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM, el Grupo de Profesores de Derecho del Trabajo de la UAM y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Debemos de felicitarlos y pedirles que no dejen a los trabajadores solos, porque de otra manera la política neoliberal, la política de ultraderecha que está imponiendo el gobierno del actual presidente ilegítimo de México, terminará con los sindicatos verdaderamente democráticos e independientes. Es por ello, compañeros, que ya es necesario que alcemos la voz con una nueva central de trabajadores que verdaderamente vea por todos los trabajadores, organizados y no organizados, pero sin simulación. Queremos verdaderamente ya un adelanto, un paso adelante. Es por ello que yo, como secretario general
de la Alianza de Tranviarios de México, no podía faltar a este evento en apoyo a los compañeros mineros que han resistido en una forma formidable, respetando a sus trabajadores y tratando de que respeten sus derechos. Desde luego al Sindicato Mexicano de Electricistas, a los sindicatos de aviación, y sería largo comentar a quienes no ha golpeado FECAL en los últimos tiempos. Yo les agradezco, compañeros, y creo que la verdadera unidad, sin simulación, podrá salvarnos ante esta embestida patronal de política neoliberal. ¡Que vivan todos los trabajadores de México! ¡Que viva el sindicato de mineros! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Que viva la Alianza de Tranviarios de México! ¡Que vivan todos los trabajadores! Gracias. Compañeras y compañeros de las organizaciones sindicales aquí reunidas, compañeras y compañeros del presidium, a nombre del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, reciban un fraternal saludo y asimismo agradecer a nombre del secretario general Agustín Rodríguez Fuentes y de la Organización de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México la invitación para participar en este foro público que tiene como eje central el derecho de huelga en peligro. Pero esto, compañeras y compañeros, no es algo nuevo. A nivel internacional, hoy la abusiva actitud y la imposición de políticas económicas y sociales reflejan una severa crisis en los derechos fundamentales de la gran mayoría de los habitantes del mundo. Y en lo particular, en nuestro país, vemos y confirmamos permanentemente que existe un menosprecio de la clase política, de los empresarios y de la gente del poder y la partidocracia hacia los derechos fundamentales de los trabajadores. Desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón se han dedicado sistemáticamente a imponernos modelos económicos, políticos y sociales que han ido en detrimento de derechos fundamentales de los mexicanos en general y en particular de los trabajadores. ¿Quién puede confiar en la legalidad de este país si el poder judicial, el poder que debería de servir para proteger y hacer que se respetaran nuestras garantías individuales, es un poder corrompido que hoy le sirve a los intereses de la clase política y de los patrones? Y hay tanta desigualdad en el país que no fuera una extranjera la que está en las cárceles del país, justificado o injustificadamente, porque se hace un gran alboroto. Sin embargo, es un trabajador o un joven que no tiene posibilidad de desarrollo porque el Estado y el desarrollo económico del país no se lo dan, entonces ni nos ven ni nos oyen. Podemos revisar la lista de candidatos y verán que hay pocos representantes sindicales honestos y hay poca representación. Cualquiera de los que estamos aquí tiene más representación que cualquiera de los que hoy andan como los changos correteando la chuleta electoral. ¿Saben cuánto nos cuesta esta democracia? Más de 25,000 millones de pesos. ¿Qué se podía hacer con todo ese dineral? Infinidad de cosas. Sin embargo, el poder legislativo no canta balas rancheras. Ningún diputado gana, óigase bien, ningún trabajador, gana en su vida lo que ganan esos que hoy, más de 120, ya abandonaron el poder legislativo. Y entonces han acordado cínicamente esos diputados que se dicen ser representantes populares, incrementos a la gasolina que tiene una repercusión en la economía de los trabajadores hasta por 3 años. Y en ese contexto siguen en su actitud abusiva de vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros el derecho de huelga. Reconocemos autocríticamente
que las medidas de solidaridad y apoyo han sido insuficientes para obligar a esta clase política abusiva a que resuelva los conflictos de los trabajadores, tanto de mineros como de electricistas, como del sector aéreo y de la gran mayoría de los trabajadores del país. Por eso es importante este evento, pero más allá de eso se requiere buscar la más amplia unidad de los trabajadores y de la sociedad. Ver cómo hacemos los vínculos y la estrategia que nos permitan incidir en las políticas públicas del país, incidir en el rumbo económico y social del país. Compañeras y compañeros, yo reitero mi agradecimiento y refrendo el compromiso de lucha y de solidaridad en la perspectiva de cambiar el rumbo económico, político y social del país. Que lo sepan estos empresarios, que lo sepa esta clase política, que lo sepan estos abusivos, que ya no estamos de acuerdo y que lo entiendan con los trabajadores. Todo, sin los trabajadores nada. Unidos venceremos. Muchas gracias. Compañeras y compañeros de las diferentes secciones adheridas a nuestro glorioso sindicato de mineros, a los compañeros de otras organizaciones, bienvenidos y gracias por su presencia. Antes que nada, agradecer a nuestros grandes ponentes, grandes defensores de la clase trabajadora en México. Los mineros somos agradecidos, les decimos gracias por ese apoyo que nos han brindado y que han seguido paso a paso el conflicto minero. Sabemos que su apoyo ha sido incondicional y ese apoyo que nos han brindado no es porque les caemos bien los mineros. Ese apoyo que nos han brindado, compañeros panelistas, es porque saben que nos ha asistido la razón, es porque saben que nuestras demandas son justas y por eso han respaldado fuertemente la lucha de los mineros. Hoy los mineros de México, al igual que nuestros hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas, somos reconocidos internacionalmente por la lucha que hemos estado dando, pero más que nada el reconocimiento a nuestro líder general, el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, secretario general de nuestro glorioso Sindicato de Mineros, por la lucha que está dando, que a través de la distancia no ha impedido que esté luchando fuertemente por todos sus trabajadores mineros y especialmente por todos los trabajadores de México. Compañeros mineros, hoy en este foro tan importante se han abordado temas relacionados precisamente a las huelgas. Hoy vemos que están a punto de quitarnos un derecho que es la única arma que tenemos legal para defender nuestros derechos laborales. Yo creo que eso no lo vamos a permitir, compañeras y compañeros. Los mineros somos aguerridos y vamos a defender nuestro derecho a huelga como sabemos hacerlo. Así es de que, compañeros, ni un paso atrás. Compañeras y compañeros, con el permiso de ustedes, voy a leer este documento. Dice: estimados compañeros y compañeras, abogados y abogadas, a nombre del compañero Napoleón Gómez Urrutia, del Comité Ejecutivo Nacional y de los integrantes del Sindicato Minero, así como de los mineros en huelga de Cananea, Tasco y Sombrerete, Zacatecas, les agradecemos su apoyo y solidaridad por nuestra lucha por el respeto al derecho a la huelga y a la libertad sindical, ya que hasta el momento no se ha entregado la toma de nota a nuestro secretario general, pese a que en mayo del 2008, hace 4 años, lo elegimos democráticamente los mineros del país. A todos ustedes, nuestro más profundo agradecimiento por su solidaridad. A nombre también de nuestras familias que han sufrido la cerrazón patronal y la del gobierno, alargando así las huelgas de Tasco, Cananea y Sombrerete. Compañeros y compañeras, amigos, el derecho de la huelga en peligro para todos los trabajadores del país. Recordemos que el derecho de huelga surgió en el mundo como un derecho a favor de los trabajadores, como una medida para frenar los excesos patronales, los abusos nacidos de su poder económico superior. Toda vez que el capital y el trabajo, al integrar las relaciones laborales, lo hacen de modo desigual, son partes desiguales. Una cuenta con la fuerza del capital y la otra con la fuerza del trabajo. Unos son los dueños de las empresas y otros son los dueños solo de su trabajo. Si las partes que integran la relación de trabajo son desiguales, desequilibran las relaciones de trabajo y la afectan en perjuicio de la parte obrera. Por ello se requiere de medios legales para buscar el equilibrio, algo cercano a la igualdad,
de una parte con la otra para armonizar los derechos del trabajo con los del capital. El único medio legal con el que cuentan los trabajadores para defender el mejorar sus intereses es la huelga, respaldada por la organización libre y colectiva de los trabajadores. En México el derecho de huelga nació en Cananea en 1906 y en Río Blanco en 1907. Y a través de toda la historia de la lucha sindical se logró construir derechos trascendentales conocidos como obras nacionales, la ley laboral, la seguridad social, la vivienda, los contratos colectivos de trabajo, las jubilaciones, las cooperativas obreras, etcétera, etcétera, que fueron obra de las luchas y conquistas obreras. Y para logro de todas esas obras muchas veces se acudió a la huelga. Para proteger los derechos adquiridos se recurrió muchas veces a la huelga, lo mismo que para establecer que los derechos adquiridos fueran irrenunciables, hoy principio legal de progresividad de los derechos humanos. En la historia, las huelgas han servido para proteger y para mejorar los derechos e intereses de los trabajadores. Sin la huelga se dejaría en estado de indefensión a los obreros frente a los patrones. A través de la historia, el Poder Legislativo consideró la huelga un derecho de los trabajadores en el Constituyente en 1917, cuando se creó el artículo 123, en las leyes estatales de trabajo en 1917 y en 1930, en la Ley Federal de Trabajo en 1931 y en el Estatuto Jurídico en 1938 y en la Ley Burocrática en 1962, en las reformas laborales de 1970 y 1980. Nunca consideró la huelga un derecho de los empresarios. El Poder Legislativo siempre consideró y considera la huelga como un derecho de los trabajadores. La jurisprudencia emitida por el Poder Judicial siempre respetó la esencia del principio universal contenido en la huelga, como parte esencial de la libertad sindical, exclusiva de los trabajadores, si bien regulado, siempre en sentido a favor de los trabajadores. El caso de la huelga de San Martín en Sombrerete, Zacatecas. La huelga que iniciamos el 30 de julio del 2007 se debió a las violaciones al contrato colectivo de trabajo cometidas por la empresa del Grupo México de Germán Larrea en tres aspectos. 1. Por negarse a corregir las medidas graves fallas y anomalías en las condiciones de higiene y seguridad que ponían en riesgo a los mineros. La misma Secretaría de Trabajo conocía de esos problemas de la falta de seguridad en las minas. Para evitar otra tragedia como la de Pasta de Conchos del 17 de febrero del 2006, exigimos la reparación de seguridad e higiene. 2. Por negarse a la empresa a reconocer a los dirigentes electos por la mayoría de los mineros y por su ilegal injerencia en los asuntos internos del sindicato. 3. Por no aplicar las medidas preventivas de la salud de los mineros y sus familias, así como los servicios hospitalarios y de especialidades. Pero lo más grave de todo fue la negativa del Grupo México de Germán Larrea y de sus abogados a negociar con el sindicato por la vía conciliatoria, lo que resultó mucho peor por el apoyo descarado del gobierno federal y del nefasto Javier Lozano. Al gobierno federal, entreguista y servir a la patronal y a la soberanía de Germán Larrea, se debe el tiempo tan largo que ha durado la huelga. Todos sabemos que el 95% de los conflictos colectivos y las huelgas que se resuelven por la vía conciliatoria, pero la soberbia e intransigencia de Germán Larrea y la torpeza de Javier Lozano impidieron el arreglo. Compañeros y compañeras, la cerrazón y el derecho están con nosotros. Con ellos están los actos de ilegalidad, la explotación desenfrenada por la que necesitan sindicatos dóciles y sumisos y un gobierno que solo sirve a los poderosos. Exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe apegada a derecho, con independencia y con respeto a los derechos humanos de la clase trabajadora. Gracias a todos, compañeros y compañeras. Les agradecemos su presencia y nuevamente agradecemos a nuestros panelistas por ese apoyo incondicional para los trabajadores de México. Muchas gracias.